gusto estar por ahí, por aquí. No sé, Betty, si alguien de ustedes va a grabar o o lo grabo o ya lo están grabando, no sé, a mí no me aparece aquí. Ya lo estamos grabando, Ya, Brenda. perfecto, perfecto. Entonces ya no me ocupo de eso. Muy bien. Bueno, pues vamos a tomar unos minutitos para asentar nuestra mente en este espacio en el que nos encontramos cada uno. Entonces, podemos tomar la postura de la meditación y vamos a hacer unos pequeñitos ejercicios nada más. Pequeñito ejercicio de llevar nuestra atención simplemente a la respiración. Entonces, una vez que ajustamos nuestra postura, checamos si hay algún punto en el que hay que modificar, mover a lo mejor nuestro cuello o nuestros brazos, nuestras piernas. Una vez que identificamos que estamos cómodos en esa postura, que podemos estar por varios minutos en esa posición, entonces simplemente vamos a llevar nuestra atención a la respiración. Si podemos entreabrir nuestros ojos, que no estén completamente cerrados, será muy bueno. Y si no es posible, no hay problema. Llevamos nuestra atención simplemente a la respiración. Este es un ejercicio meramente de observación. Entonces no hay que fabricar ni hacer una respiración especial. Simplemente es poner atención en este proceso de inhalación y de exhalación. Es como si fuéramos un observador de una obra de teatro, de una película en el cine. Lo que vamos a observar en vez de una película es precisamente cómo entra el aire por nuestras fosas nasales y cómo sale. O si te favorece, entonces puedes concentrarte en la parte baja del estómago y observar. Mientras inhalas y exhalas, surge una contracción y una expansión en la parte baja de tu estómago. Simplemente lleva la atención a ese lugar o al aire que entra y sale por las fosas nasales. Y vamos a hacer esto por algunos minutitos. Si notamos que nuestra mente se distrae con algún sonido, algún pensamiento, algún recuerdo, recordamos que esto es natural, puesto que nuestra mente todo el tiempo está conociendo objetos. Simplemente lo notamos y regresamos de manera gentil nuestra atención a la respiración.
Y con esta mente un poco más tranquila, asentamos nuestra motivación individual de estar aquí en este momento. Y podemos establecer una motivación colectiva que escuchar, reflexionar y meditar en estos temas nos dé la oportunidad de conocer un poco mejor cómo funciona nuestra mente, de poder comprendernos a nosotros mismos, para que de esta forma pueda surgir la verdadera compasión hacia la persona que somos y de igual forma que podamos también entender a los demás y que podamos generar un corazón compasivo hacia todos los seres. Y regresamos nuestra atención aquí y ahora al grupo. El mes pasado, la clase pasada, estábamos hablando un poquito acerca de los factores mentales y comenzamos a ver este primer factor mental de las sensaciones, este primer factor de las 5 factores mentales que son omnipresentes, vimos el de la sensación. Simplemente recordando qué es la sensación es precisamente la experiencia. La función de este factor mental de la sensación es precisamente generar una experiencia. Y habíamos visto algunas divisiones, déjenme que compartirles. Nos quedamos aquí, precisamente en la sensación. Y les había yo dejado, pues no una tarea, pero algunos ejercicios, a ver si podían hacerlos durante el mes. No sé si alguien pudo hacerlos o no, algo que nos quisiera compartir o si hubo dudas sobre el experimento. ¿Alguien que nos esté escuchando? ¿Nadie? ¿Nadie pudo hacer los ejercicios? ¿O no tuvieron dudas? Betty, ¿sí me están escuchando? Sí, venerable, sí la estamos escuchando todos. Ok. Bueno, no sé si no pudieron hacer el experimento o si lo hicieron y tienen dudas, no sé. Yo no pude. Yo no pude hacerlo. Ok, gracias, Rosario. Bueno, al parecer... El ejercicio era checar las conciencias, la visual, la auditiva, todas nuestras conciencias, observarlo cuando uno estaba en la práctica y en el día a día, ¿no? Pero no las conciencias, más bien eran las sensaciones que surgían a través de nuestras conciencias sensoriales. Estuvimos viendo nosotros que que podíamos dividir a la sensación en agradable, desagradable y neutra. Entonces yo les decía que trataran de fijarse en su vida cotidiana, si podían ver que algunas sensaciones, por ejemplo, que se producen en el contacto visual, fueran desagradables o agradables. Porque cuando nosotros escuchamos sensaciones agradables, desagradables y neutras, generalmente hacemos referencia al cuerpo.
Es decir, una sensación como de el objeto táctil del cuerpo sea agradable o desagradable. Pero en general no observamos que nuestras conciencias sensoriales, las demás, también tienen sensaciones agradables. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos la conciencia sensorial visual, cuando nosotros vemos un objeto, ya sea en cuanto a su forma o ya sea en cuanto al aspecto, que es el color, también aparecen sensaciones agradables o desagradables. Hay colores que nos agradan más que otros. Y esto sucede precisamente porque al contacto visual que nos aparece en nuestra conciencia sensorial visual, se detonan siempre experiencias, es decir, sensaciones agradables o desagradables. Entonces, más que nada, yo les invitaba a que hicieran el ejercicio. Si no pudieron hacerlo o no pudieron observarlo, pues está bien. Yo los sigo invitando a que lo hagan. Es súper interesante darse cuenta que cuando ustedes ven un color, aparece una sensación y cuando ven otro color completamente distinto aparece otra sensación. No es que aparecen siempre las mismas sensaciones. Las experiencias de nosotros cambian momento a momento y a veces esto es muy burdo para nosotros, pero con otras conciencias sensoriales. Por ejemplo, con el oído, que a lo mejor las personas que son muy sensibles pueden darse cuenta que cuando la conciencia sensorial auditiva se contacta con un objeto relativo, que en este caso es el sonido, pues hay sonidos que les parecen agradables o desagradables. Sin embargo, con algunas otras de las conciencias no es tan evidente. Los olores, por ejemplo, y los sabores nos parecen también agradables y desagradables precisamente por este factor mental. No es tanto porque nosotros tengamos una idea de lo que debe de ser el sabor de un objeto. En el momento en que nosotros introducimos un objeto a la boca y que introducimos un objeto o que lo acercamos, por ejemplo, a la nariz, entonces aparecen inmediatamente sensaciones, que son estas experiencias agradables, desagradables, y en general es difícil de verlas neutras, no nos interesa ahorita tanto, más bien las agradables o desagradables. Y ahí más o menos nos quedamos. Vimos que había sensaciones corporales. Permítanme un segundo, por favor. Ay, discúlpenme. Ya acabaron con el trabajo de la luz, así que ya no se va a ir. Entonces, estuvimos viendo también que dentro de esta otra división de las sensaciones estaban las sensaciones corporales y las sensaciones mentales. Y a su vez, cada una de estas se podía dividir en sensaciones corporales agradables, sensaciones corporales desagradables, sensaciones corporales neutras. Y las sensaciones mentales igual, las sensaciones mentales agradables, las sensaciones mentales desagradables y las sensaciones mentales neutras. En este caso de las sensaciones mentales, es decir, las experiencias mentales, son, por ejemplo, los sueños, por ejemplo, surgen en nuestra conciencia mental. Hay sueños que nos parecen agradables y hay otros sueños que nos parecen incluso desagradables. Esto tiene que ver con las sensaciones, es decir, con la experiencia. Cuando nuestra conciencia mental se contacta con determinadas imágenes, que son estas imágenes mentales las que aparecen en el sueño, pueden provocar en nosotros una sensación agradable, es decir, que queremos volver a repetir, o una sensación desagradable que rechazamos por completo. Entonces, hasta aquí más o menos nos habíamos quedado y había yo comentado que había otra división de las sensaciones y habíamos visto que ahí nos quedamos precisamente. Estas sensaciones que pueden ser contaminadas y las sensaciones no contaminadas, y voy a hablar un poquito acerca de ellas. Las sensaciones contaminadas pueden ser agradables, también desagradables y neutras. Por sensación contaminada nos referimos a todas aquellas sensaciones que actúan
en conjunto con esa ansia, con ese aferramiento, es decir, se producen a través del apego. En el momento en que el factor mental del apego surge en nosotros, aparecen sensaciones contaminadas, ya sean agradables, desagradables o neutras. Entonces, las sensaciones contaminadas son en general las sensaciones que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Son sensaciones que están en general confundidas, y se dicen confundidas porque en realidad están empañadas por el apego. Entonces, estas sensaciones contaminadas se dicen confundidas porque derivan precisamente del apego. Otra forma de decirlo, derivan de esa ansia, de ese aferramiento que surge en nosotros. Y estas sensaciones también a su vez pueden ser agradables, desagradables o neutras. Las sensaciones, y bueno, estas sensaciones contaminadas también, si hiciéramos todavía otras llaves, no hay como para ver la división, podríamos decir entonces que también hay sensaciones contaminadas corporales, agradables, desagradables y neutras, y también sensaciones mentales que se producen por el apego. Y estas sensaciones mentales también pueden ser agradables, desagradables y neutras. Entonces, ahí en la pantalla que tienen, por ejemplo, en la división de contaminadas, todavía podríamos hacer otra llave y poner sensaciones contaminadas corporales y sensaciones contaminadas mentales. Y a su vez, cada una de estas en otra llave que son agradables, desagradables y neutras. Entonces, independientemente si son sensaciones corporales o sensaciones mentales, todas estas sensaciones o experiencias que se denominan contaminadas provienen específicamente del apego o de esta ansia, del aferramiento. Y por eso es que tiene su nombre como contaminadas o confundidas. A diferencia de estas sensaciones, las sensaciones no contaminadas son precisamente sensaciones que no están confundidas, es decir, se presentan derivadas de la sabiduría que comprende la ausencia de entidad. Es decir, aquellos seres, por ejemplo, esos arhats, que comprenden la realidad tal cual es, que tienen la experiencia directa de la vacuidad o del entendimiento de la ausencia de entidad, entonces tienen estas sensaciones contaminadas, no contaminadas, perdón, y estas sensaciones contaminadas pueden ser también corporales y pueden ser también mentales. En este caso, las sensaciones no contaminadas, perdón, pueden ser a su vez agradables o desagradables. Y aquí estamos hablando en estas sensaciones no contaminadas de todos estos seres que tienen grandes realizaciones. Por ejemplo, la sensación corporal agradable, no contaminada, es una experiencia que en general solo tiene un ser iluminado, solo tiene un Buda, alguien que ha ido más allá, es decir, que tiene una mente omnisciente. Entonces, las sensaciones corporales también no contaminadas, desagradables, por ejemplo, son las sensaciones que tiene un arhat, por ejemplo, un arhat, y en el camino Mahayana, que por ejemplo está entrando dentro de las primeras tierras y caminos, o dicho de otra forma, en los primeros bhumis. Estos seres arhats están liberados, por ejemplo, del apego. Sin embargo, todavía tienen ciertas contaminaciones en su mente, muy sutiles, pero las tienen. Entonces, por ejemplo, un dolor de cabeza que experimente un arhat sería una sensación corporal desagradable, pero no contaminada. No la experimentan como nosotros, pero sí que se genera una cierta sensación desagradable. No es tanto como nosotros, no es tan burda, pero de una forma un poco más sutil se presenta en un arhat. Cualquier dolor, yo puse un dolor de cabeza como ejemplo, pero se puede presentar cualquier dolor y aparece esta sensación como desagradable, pero como es un ser arhat, es decir, un ser que ya se ha liberado del apego, entonces se considera una sensación no contaminada. Las sensaciones también corporales, por ejemplo, mentales, neutras,
también son las experiencias que puede tener un Buda. Es decir, ni generan una sensación de incomodidad, ni generan una sensación tampoco de ser muy agradables. Nosotros, como seres ordinarios, podríamos decir, les voy a poner un ejemplo, de una sensación contaminada, pero que pudiera ser neutra. Contaminada porque somos seres ordinarios y estamos todavía atrapados en muchas ocasiones por el apego, si no es que casi todo el tiempo. Entonces nuestras sensaciones son contaminadas. Pero una sensación, por ejemplo, contaminada neutra pudiera ser una actividad manual, alguien que, por ejemplo, cuando estamos recortando papel, solo que si para alguien es una sensación agradable, entonces no sería neutra. Pero para alguien que tiene una experiencia, por ejemplo, de cortar con unas tijeras un papel que no le genera ni esta sensación de volver a repetir, ni esta sensación de rechazo, entonces podríamos decir que una actividad manual, por ejemplo, sería una sensación neutra, pero contaminada. Las experiencias de los Budas y de los Arhats son experiencias no contaminadas. Y ya de algunos ejemplos. No sé si hasta aquí tengan alguna preguntita o comentario también. Sí, venerable, en el chat, Ruti está preguntando. A ver, no puedo ver el chat. A ver, tú léeme, porfa. Ajá. Sí, ¿cómo se definiría un Arhat? ¿Arhat? Ajá. Arhat. Ajá. Un Arhat es una persona que está en el nirvana. Es una persona que se ha liberado de las emociones aflictivas. Se ha liberado, por ejemplo, del karma. Se ha liberado de la muerte y el renacimiento. Sin embargo, no tiene una mente omnisciente. Todavía tiene, en su continuo mental, todavía tiene ciertas contaminaciones sutiles y muy sutiles, ¿no? Todavía tiene como estas contaminaciones. Sin embargo, es una persona que está más allá de las emociones aflictivas. Nosotros somos seres ordinarios porque completamente estamos atascados tanto en las conciencias sensoriales como en las emociones aflictivas. Entonces, un Arhat es alguien que ha alcanzado el nirvana. Un Buda es una persona que tiene una mente omnisciente, es decir, que a cada segundo, pasado, presente y futuro, puede conocer todos los fenómenos en un solo instante. Entonces, esa es como la diferencia. Si ustedes han escuchado en alguna literatura acerca de la palabra la liberación, un Arhat es un ser que se ha liberado. ¿De qué se ha liberado? De las emociones aflictivas. Se ha liberado del karma. Se ha liberado precisamente del nacimiento y la muerte. Un Buda es un ser que tiene, o un ser iluminado, es un ser que tiene el total desarrollo de su mente. Su mente ya no tiene ninguna sola contaminación, ni sutil, ni muy sutil, y conoce todos los fenómenos en un instante. Una pregunta, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahora, en el caso de los Arhat, ¿no serían entonces todas neutras? Sí hay lo agradable y desagradable, de todas maneras, en estas no contaminadas. Sí, nada más que lo desagradable son mucho más sutiles que para nosotros. A lo mejor nosotros, por ejemplo, si nos viene un dolor de cabeza o nos viene un dolor de estómago, ¿no? Hacemos todo un drama. De hecho, simplemente yo los invito a que pensemos, no que hagamos drama porque seamos muy dramáticos, pero para nosotros las sensaciones son espantosas. Yo, por ejemplo, les digo, yo puedo soportar algunas enfermedades, pero si me da gripa, ¡ay, jole! Siento que me muero. ¿Por qué? Porque esta sensación de no poder respirar me da una sensación como de que me ahogo y es una cosa espantosa. Yo, por ejemplo, prefiero estar mala del estómago que de la gripa. De la gripa es un sufrimiento, ¿no? Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días y uno, bueno, no sé, pero esa es mi experiencia. Yo siento de verdad como que casi es el fin del mundo. A lo mejor algunas otras enfermedades para otros de ustedes son más graves que una gripa, es decir, que les cuesta trabajo, son casi insoportables. En este caso, en un Arhat, por ejemplo, un dolor de cabeza, una gripa, una diarrea, por ejemplo, no es que no la tengan, la experimentan, pero su estado mental no es tan complejo como el de nosotros. Es decir, a lo mejor si es un dolor de cabeza, tienen las punzaciones de la cabeza, o sea, como que si apretaran, ¿no? En alguna parte, ¿no? Sienten esa sensación desagradable,
pero no están sufriendo. Es decir, no están haciendo un drama de que, ay, ese dolor de cabeza, no me puedo levantar, no puedo ni ir al baño, no puedo ni comer, cosa que sí nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, esa sería como la diferencia. En nosotros es muy burdo el sufrimiento que surge de estas sensaciones y en ellos es un leve malestar, digamos. De acuerdo. Gracias. Sí, Ernesto. A mí me gustaría nada más ver si me queda claro. Yo Sí, entendería adelante. como sensación contaminada, esa parte en nosotros como gente ordinaria se ve contaminada porque nosotros de alguna manera la interpretamos o la disfrazamos. Por ejemplo, No. esta parte que... Ajá. No tanto por eso, Rosario. La causa de que sean contaminadas es el apego. Bien. A diferencia, por ejemplo, de los arhats, no es contaminada porque ellos ya no tienen apego. Perfecto. Muy bien. Nosotros sí, nosotros todo el tiempo estamos apegados. De hecho, vamos a ver un poco más adelante que, por ejemplo, el enojo es la otra cara del apego. ¿Por qué me enojo? Porque no obtengo lo que quiero. Entonces es el apego a obtener lo que yo quiero. Cuando no lo obtengo, me enojo. Wow. Claro. Entonces, gracias. Podemos ver al enojo y al apego como siendo de la misma moneda. Nada más uno tiene una cara, ¿no? Por ejemplo, nosotros en México, una cara de una moneda tiene un sol y el otro tiene un águila, ¿no? Entonces, es la misma moneda, si se fijan, es lo mismo, nada más que presenta una cara diferente. El enojo surge porque no obtengo lo que quiero. Y si ustedes se fijan, realmente es así. ¿Por qué nos molestamos? Porque no me hablaron en el tono que yo quería, porque no me dijeron las palabras que yo quería, porque me prometieron y no me dieron, porque ya sabemos cada quien nuestros diálogos mentales. Entonces, aquí, Rosario, la clave está en la palabra, en la aflicción mental, el apego. Entonces, contaminadas son porque llevan apego. Perfecto. Mil gracias. Sí. En el caso, perdón, del arhat y una no contaminada agradable, bueno, igual la experimenta, la disfruta, entre comillas, podríamos decir, pero no se apega, no genera apego. Exactamente, exactamente. exactamente. Pero sí la experimenta. Sí la experimenta. Voy a poner un ejemplo. Ahora, por ejemplo, un arhat, ¿no? O por ejemplo, un Buda. Estamos en una temporada de calor. Y si un arhat o un Buda, por ejemplo, es un ser iluminado, están en ese calor, pero de repente viene un viento y refresca, esa sensación de ese viento contra el cuerpo es una sensación agradable, pero no están haciendo todo un diálogo de decir, ay, qué bueno, qué padre que esté ese viento, ojalá que se quede todo el tiempo este viento, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos calor, ¿no? Y viene una pequeña brisa, ¿no? De una ventana, por ejemplo, y queremos correr luego a la ventana a decir, ¡ay, qué barbaridad, qué padre! Eso es lo que ellos no tendrían. Su cuerpo puede experimentar esa sensación desagradable al contacto de tener un cuerpo caliente con algo que llega de frescura, se siente una sensación agradable, pero no es contaminada porque no están queriéndola repetir. Si para ellos es un segundo, están contentos. Y si esa brisa viene 10 minutos, les da lo mismo si es un minuto que un segundo. Y nosotros, en el momento en que recibimos esa brisa con ese calor en nuestra pielecita, si se va al siguiente segundo, experimentamos sufrimiento. ¡Ay, pero no duró nada! ¡Ay, que vuelva! ¿No? Excelente, gracias. Sale. Perdón, lo que pasa es que desde la clase pasada lo quería preguntar, pero como al final hubo los problemas de la conexión. Muy bien. De todo esto que estamos viendo, ¿nos podría dar alguna referencia? O sea, si queremos ver esto en más detalle, ¿dónde lo podemos ver o cuál es la fuente de esta información? Sí, la fuente de esta información yo se las di en la primera clase. Es un texto que se llama en tibetano Lo Rig, que es mente y cognición. Específicamente, este comentario que yo les estoy compartiendo es precisamente un comentario
del 13º Dalai Lama. Estos textos están generalmente en tibetano. Es difícil de que los encuentres porque son como la literatura que estudian en los monasterios. Sin embargo, sí hay un pequeño libro que se llama Factores Mentales, que ahorita no recuerdo el autor, pero con mucho gusto, déjenme, voy a sacar una pluma. Me lo voy a apuntar porque creo que es Ediciones Dharma. Factores Mentales. Es un libro pequeñito, realmente no crean que es como muy grande, pero es muy buen libro y a lo mejor pudieran complementar un poquito este estudio. Ok, muchas gracias. Factores mentales, voy a ponerme ahí pendiente, para que no se me olvide. Entonces, yo le mando a Betty el dato de la editorial y del autor, ¿no? Porque a mí no soy tan buena para los nombres de los autores, la verdad, y se me ha olvidado. Lo tengo muy presente, pero se me ha olvidado. Gracias. No me acuerdo si es de Ediciones Dharma o Ediciones Mahayana, alguna de estas dos editoriales, pero el autor no me acuerdo. Entonces yo le mando a Betty el dato y por ahí si lo pueden conseguir, a lo mejor en estas editoriales por línea, creo que esta editorial es española, entonces, pero a lo mejor hay en línea, es decir, estos libros online, ¿no? Entonces, le mando el dato a Betty y ya ustedes lo buscan. ¿Sale, Ruthie? Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita que tengan por ahí? Hay comentarios en el chat, venerable, pero no sé si quiere que lo dejamos al final y... No, está bien. Lo que pasa es que como yo estoy compartiendo a ver, ya le vi dónde. No me quedó claro el por qué una actividad manual puede ser una sensación neutra contaminada, ya que a mi parecer es estar en el ahora, ya que te sitúa. Que si se lo puede usted explicar, por favor. Sí, no estamos hablando que si no nos sitúa o no nos sitúa en el aquí y en el ahora. En el momento en que surge que tú estás recortando un pedazo de papel, si tú no tienes una obsesión por cortar papel, entonces ni tampoco tienes una aversión. Cuando tú estás en general pegando algo, cuando estás haciendo una cosa manual, a lo mejor tienes que en tu casa pegar un letrerito, esa cosa de pegar ese letrerito no te genera ni apego ni te genera aversión. Agarras el pegamento, lo pegas, o agarras la tijera y lo cortas, o agarras y cortas el papelito, y entonces se produce una sensación neutra. Se refiere a que se produce en nosotros una experiencia, sensación es una experiencia. Todo lo que nosotros, con lo que nos contactamos, se genera experiencia, es decir, se genera una sensación. Entonces, por eso es que yo les puse como un ejemplo de lo neutro. Si para ti te genera aversión o apego, pues entonces no sería una sensación neutra. Para mí es una sensación, en mi experiencia es una sensación neutra, porque no me produce ni placer ni aversión hacerlo. Yo cuando tengo que poner un letrero en algún lado, agarro el diurex, la cinta, la corto, la pego y no me produce ninguna sensación, ni que quiero volver a hacerlo, ni que quiero pegar todo el tiempo o toda la tarde, ni tampoco quiero dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, eso fue solo un ejemplo para alguna sensación neutra. Ok, ahí tenemos otra de, no tiene el nombre, dice, ¿existen Budas en la actualidad? Sí, y bueno, pues ahí ahora sí que, pues, pues es una cuestión de que hay que verificar, es decir, hay que analizar, no nada más porque alguien lo diga. Sí, existen muchos Budas alrededor de nosotros, pero no los vemos, nosotros no tenemos el karma para verlos. Nosotros tenemos muchas contaminaciones en nuestro continuo mental, que son todas las emociones aflictivas, y no nos permiten estas emociones aflictivas ver un poco más allá. Un ejemplo de alguien incluso que está vivo podría ser, por ejemplo, el Dalai Lama. Y bueno, aquí a lo mejor unos dicen, bueno, pues para mí sí o para mí no es un Buda. Está bien, nada más es que cuando nosotros tenemos contactos con ciertos seres, hay que investigar, por ejemplo. Si tú le preguntaras al Dalai Lama que si él es un Buda, él te va a decir que no.
¿Por qué? Porque estos grandes seres que tienen grandes cualidades no hablan de sus cualidades. Es de hecho uno de sus compromisos. No están hablando ni de sus poderes mentales ni de las cualidades que tienen. Entonces, si tú le preguntaras, te va a decir que no. Sin embargo, hay muchas anécdotas que han sucedido de las personas que están alrededor de él, que si él no fuera un Buda, pues entonces sí tendríamos que preguntarnos por qué él es capaz de hacer eso y por qué nosotros no. Y voy a dar solo un ejemplo. Hace algún tiempo, y esto está en un libro específicamente de Lama Zopa Rinpoche, un libro que se llama en inglés Enjoying Death, y ahí hay un pasaje de algo que Lama Zopa Rinpoche explica acerca del Dalai Lama. Y en este libro él explica que una vez un grupo de personas ahí en la India estaban entrevistándose, tuvieron una entrevista con el Dalai Lama, y una chica le preguntó que si él podía recordar sus vidas pasadas. Y entonces él dijo que no, que en ese momento no recordaba nada que no fuera pues lo de ese día. Y entonces esta persona de verdad genuinamente le dijo al Dalai Lama, le dijo, bueno, pues si usted, un ser que trata de todo el tiempo generar paz y de que tiene un gran corazón, si usted no puede recordar vidas pasadas, pues entonces, ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué esperanzas tenemos nosotros con nuestra mente, no? Y eso se lo dijo realmente de corazón, o sea, como un tanto descorazonada esta persona. Y entonces, en este pasaje, Lama Zopa Rinpoche comenta que en ese entonces el Dalai Lama estaba platicando, ¿no? Y entonces, en un momento dado de la plática, él dice, algún día estaba yo dando una enseñanza acerca de del Sutra del Corazón, el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Y en aquel entonces, cuando estaba yo dando esa enseñanza, tuve una experiencia muy vívida, muy clara, de haber estado en el Pico de Buitre, alrededor de la explicación de este sutra, y yo era uno de los indios, allá oriundos de India, yo era uno de los indios que estaba ahí al pie de la montaña. Eso es lo que él comenta. En otras palabras, ¿qué él estaba diciendo? Que él recordaba haber estado en la época del Buda, en el Pico del Buitre, donde se dio precisamente este sutra de la perfección de la sabiduría. Entonces, esto sucedió hace 2500, hace 2600 años. Entonces, eso es algo que tendríamos que tomar en cuenta. Si un ser es capaz de recordar a 2500 años atrás o 2600 años y no es un Buda, pues entonces, ¿qué es un Buda? ¿Sí me explico? Entonces, este tipo de conclusiones hay que hacerlas a través del estudio. Entonces, no nada más porque yo se los diga o porque alguien se los diga. Entonces, tú me preguntas acerca de un ejemplo, pues ese es el que yo conozco, ¿no? Ese es el que yo conozco, que a través de la literatura de muchos otros grandes eruditos, como por ejemplo Lama Zopa Rinpoche, hablan acerca del 14º Dalai Lama. Entonces, tú te pones a observar sus acciones y te das cuenta de la infinita compasión que genera hacia todos los seres. Hay muchísimos documentales en donde uno puede tener acceso y puede darse cuenta de las grandes cualidades de este ser y llegas a la conclusión que es un ser extraordinario. Y si no es un Buda, entonces, ¿quién es un Buda? ¿O qué hace un Buda? ¿No? Si no es alguien que recuerda todas estas vidas, si no es alguien que puede practicar la compasión a pesar de todo lo que él ha tenido que vivir, pues entonces, ¿quién es un Buda realmente, no? ¿Sale? Esa sería mi contestación. ¿Qué más, Betty? Ya no hay más preguntas, ya no hay más comentarios. Bien. Entonces, vamos a, por ahí, ay, no me quiere regresar aquí, esta pantallita, a ver. Bueno, pues ya me adelantó, pero la cosa es que, espérenme tantito, porque no me quiere ni para atrás ni para adelante. A ver.
Es que quiero... Estoy cambiando mi pantalla. Ok. Entonces, aquí nos quedamos. Entonces, si no hay otras preguntas acerca de la sensación, entonces ahora tenemos un poquito más de conocimiento acerca de este factor mental de la sensación. Este factor mental de la sensación, por último, para hacer una conclusión, como podemos ver, se llama factor mental omnipresente de la sensación, porque a cada momento está presente en nosotros. Es decir, cada vez que nuestras conciencias sensoriales se contactan con un objeto, ya sea nuestros sentidos o nuestra conciencia mental, se produce una sensación. Entonces, las sensaciones a cada segundo de nuestra experiencia están presentes. Entonces, esa sería la conclusión. Por eso se llama omnipresente, porque todo el tiempo está apoyando a nuestras conciencias sensoriales y a nuestra conciencia mental en la experiencia. De hecho, la sensación es la experiencia. Entonces, vamos a ver nuestro siguiente factor mental, que es precisamente el de la discriminación. Entonces, este factor mental de la discriminación también es uno de los factores mentales omnipresentes. Queremos decir que todo el tiempo está presente. Literalmente, la traducción ya me acordé de otra cosa que yo les debía, que me voy a apuntar acá por no haberlo apuntado. Querían el nombre de factor mental en tibetano. En tibetano, se los debo para tibetano. Ahorita me acordé que les iba yo a decir precisamente que la discriminación, les puse ahí, es el agregado de la percepción. Esa es la traducción literal de la palabra en tibetano. Y la función precisamente del factor mental de la discriminación es distinguir. Eso es lo que hace la discriminación. Entonces, la discriminación podemos decir que es un conocedor que aprende, que aprehende, con H, ¿no? Que aprende, es decir, que coge, que toma las características comunes y no comunes. Es decir, este factor mental de la discriminación lo que hace es que conoce a través de la distinción. Entonces, distingue de un objeto de otro. Pero hay unas partes muy burdas y hay otras partes muy sutiles que escapan a nuestra percepción, sin embargo suceden. Por ejemplo, si yo les digo que la discriminación es este factor mental que distingue las características comunes y no comunes, ¿no? O unas características de otras, pues podemos decir entonces la discriminación nos ayuda, le ayuda a la conciencia sensorial visual a distinguir entre un color rojo, por ejemplo, y entre un color azul. Sin embargo, no es la única distinción que hace. Por ejemplo, nuestras conciencias sensoriales, todas, la auditiva, la visual, todas estas, las 5, se trabajan por la sensación, pero trabajan, es decir, hacen su función de agarrar objetos porque existe la discriminación. Voy a poner un ejemplo. En nosotros están las conciencias sensoriales, la visual, la auditiva, la olfativa, ya sabemos cuáles. Entonces, en nosotros no hay alguien adentro de nosotros, no hay un agente adentro de nosotros diciendo o como moviendo una maquinaria para decirle a la conciencia visual que vaya a conocer forma. O no hay un agente tampoco que va diciéndole a la conciencia sensorial auditiva, escuche esas palabras que está diciendo Norma. No hay alguien que esté diciendo te toca conciencia sensorial auditiva o te toca conciencia sensorial visual. Esto sucede por la discriminación. Nosotros estamos ahorita aquí, por ejemplo, sentados donde cada quien estamos y entonces
me están escuchando las palabras, están escuchando lo que yo estoy diciendo y a lo mejor escuchan este sonido. Este sonido lo escucharon porque existe este factor mental de la discriminación. Es decir, la conciencia sensorial auditiva inmediatamente distingue que ese es un objeto para conocer. Si tú le presentas un objeto físico, voy a poner esta hoja, por ejemplo, y se lo pongo aquí al oído, no distingue las características, porque no es un objeto relativo de conocimiento de la conciencia sensorial auditiva. Entonces, la discriminación no nada más distingue entre un azul y un rojo, sino que las conciencias sensoriales precisamente distinguen entre un objeto visual, un objeto auditivo, un objeto olfativo, un objeto gustativo, etc. Entonces, esta discriminación también funciona en nosotros todo el tiempo. Lo que hace es que identifica estas características en particular. Se reúnen ciertas condiciones y entonces distingue y dice, ah, ok, esto es azul. Ah, ok, esto es un sonido. Ah, ok, esto es un sabor. Eso es lo que hace en general la discriminación. ¿Hasta aquí hay alguna duda o comentario? ¿No? A ver aquí, algunos tipos de discriminación. En general, podríamos decir que podemos hacer una división de la discriminación. Hay objetos, ¿no?, que se distinguen de manera razonada, de manera no razonada, y así se llama, discriminación de lo pequeño. Ahorita voy a explicar cada uno. ¿Qué se les ocurre que puede ser una discriminación razonada? Alguien que por ahí quiera participar. Que nos permite escoger. Uh-huh. ¿Y lo escoge por qué? Agradable. No, o sea, ¿por qué podría ser una discriminación razonada? Bueno, pienso que puede ser porque hay una intencionalidad, hay un objetivo, un interés particular en ciertas características. Uh-huh. A ver aquí, déjenme ver aquí en chat. Ya le conté. Yo pienso que puede ser porque tiene un sentido para nosotros. Gracias, ahí exactamente, por ahí vamos, Rosario, gracias. Por ahí vamos, exactamente. Se llama una discriminación. Ay, ya estamos ahí en otra cosa, se me apretó aquí. Ay. Venerable David dice, cuando la mente sabe lo que es, ya está el vínculo en el cerebro. Uh-huh. Pero ahí vamos a ver por qué sabe. Espérenme, porque no me quiere regresar, ya estamos en otro coche. Espérenme, ténganme un poquito de paciencia, no sé qué pasa aquí en la computadora. Vamos a volver aquí es que de repente me hace unas jugaditas aquí la computadora. Es el principio. Ahí estamos, ahora sí. No sé por qué me cambió. La razonada, precisamente, me decías que Ivette decía ¿qué? Ivette dice que cuando la mente sabe lo que es, ya está registrado el vínculo en el cerebro. Sí, sí va por ahí, pero más que porque está registrado en el cerebro, es porque precisamente se tiene un conocimiento, se ha analizado y hay una convicción, o sea, es decir, lo comprende. Voy a poner un ejemplo. Si ustedes escuchan de algún maestro, no sé, por ejemplo, que los objetos, cualquier objeto, que son impermanentes,
Los objetos con los que nosotros nos relacionamos todo el tiempo, por ejemplo, la silla en la que ustedes están, o el ¿cómo se llama? El cojín, el banco o la silla en la que están, si están escribiendo, en el escritorio en el que están, todos los objetos son impermanentes. Pero si ustedes no hubieran escuchado este concepto de impermanentes y no se los explican, no lo comprendes. Una vez que escuchas, todos los objetos son transitorios, es decir, cambian momento a momento, te lo explican y lo comprendes, entonces se produce una discriminación razonada. Es, ok, distingues de un objeto que es impermanente y de un objeto que es permanente, por ejemplo, ¿no? O distingues a través del razonamiento. Tienes un conocimiento, lo has escuchado o lo estudiaste, lo comprendes y entonces por eso es que tu conciencia mental puede discriminar. Por eso se llama razonada. Tienes ese conocimiento y lo razonas. Entonces ahí ya di un ejemplo de lo que es precisamente una razonada. A contrario sensu, la no razonada precisamente es algo que no razonas. En general, esa es nuestra experiencia con nuestra mente ordinaria. En general, nosotros, nuestra discriminación es no razonada. A contrario sensu del ejemplo que di de lo transitorio, de lo impermanente, es precisamente que en nuestra experiencia nosotros creemos, aunque lo comprendamos intelectualmente de otra forma, en nuestra experiencia es que los objetos no son transitorios, es decir, que no cambian momento a momento. Tan esa es nuestra experiencia que nosotros creemos que somos las mismas personas, es decir, los mismos seres que comenzamos la clase hoy a las 7. Y no es así. Porque implicaría que entonces no ha sucedido ninguna respiración en nosotros, que no ha habido partículas ni células de nosotros que han muerto, y eso ya se ha comprobado los científicos que no es así. Momento a momento, segundo a segundo, micromilésima de segundo a cada uno de estos momentos del segundo, nuestra conciencia cambia, nuestras partículas cambian, nuestras sensaciones cambian. Entonces no podemos ser la misma persona. Entonces una discriminación razonada es la que nosotros tenemos en general en nuestras experiencias. Pensamos que los objetos no son transitorios, que no cambian, sino que son permanentes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok. No, la última, el tipo de discriminación es un poquito más compleja, pero se las voy a comentar porque pues existe, ¿no? Una discriminación de lo pequeño se refiere se llama pequeño precisamente porque hasta que no alcancemos el primer nivel de concentración en el shamatha, entonces tendremos este tipo de discriminación. Mientras nosotros no podamos obtener mínimo el primer nivel de concentración en nuestras meditaciones, entonces nuestra discriminación es de lo pequeño. Por eso se llama de lo pequeño. Porque una discriminación mucho más vasta es aquella que es muy refinada por la concentración. La discriminación, si se fijan, aquí hay un tip muy importante. La discriminación surge también en base a la memoria. Es algo importante por ahí. Después va a ir quedando un poco más claro cuando veamos el factor mental. La memoria es otro factor mental. Entonces, sin embargo, la discriminación va muy de la mano de la memoria. Entonces, en este caso, tenemos estos 3 tipos de discriminación. Así en general, ¿no? Porque también, pues hay muchas, y no me quiero complicar mucho porque tendríamos que desviarnos un poquito a ver como un poquito más cosas budistas, que si del reino del deseo, que si de la forma, y es un poquito complejo. Entonces no quiero salirme mucho del tema de los factores mentales. Entonces, hasta aquí es el factor mental de la discriminación. Lo más importante de todos los factores, como les he dicho, es saber un poquito su significado, es decir, qué son, ¿no? Y su función. Si nosotros sabemos qué es,
con nuestras palabras que podamos explicarlo, así aunque sea en una pequeña frase, y sabemos para qué sirve ese factor mental, pues entonces nos es muy fácil recordar. Por ahí estoy viendo la discriminación razonada, siempre está medida por conceptos. No, no necesariamente. No necesariamente, porque nuestras conciencias sensoriales tienen, por ejemplo, discriminaciones no razonadas. Ya no me permite aquí moverme otra vez. Tienen no razonadas y no es un concepto. Ahí está. Pudieran ser conceptuales o pudieran ser no conceptuales, las razonadas. Yo puse solo un ejemplo. ¿Alguna otra preguntita que tengan por ahí? ¿Y la discriminación de lo pequeño solamente surge cuando uno está meditando? No necesariamente, pero sí necesitaríamos haber pasado este nivel de la concentración. Una vez que pasamos este nivel de la concentración, ya no es una discriminación de lo pequeño. Podríamos a lo mejor hablar de una discriminación un poquito más de lo vasto. No necesariamente. Alguien que tiene el primer nivel de concentración, no crean que nada más en una práctica formal de que nos sentamos en el cojín a meditar, se genera esa concentración. Cuando está atendiendo a diferentes objetos, surge este nivel de concentración. La concentración no nada más es en la meditación, en todo lo que hacemos. Por ejemplo, para cocinar, para cortar, necesitamos cierta concentración, necesitamos cierta atención. ¿Preguntas, comentarios? Ya tenemos la hora, venerable. Sí, por eso, pero no los quiero dejar muy picados con dudas y con preguntas o comentarios. No, digo, si usted quiere seguir, nosotros adelante, ¿no? Estamos encantados. No nos queremos quedar de lo pequeño, ¿no? Queremos pasar a otro nivel, razonada, una discriminación razonada dentro de nuestra práctica. Y para ello tenemos que saber, ¿no? Claro. De la discriminación sería todo. No quisiera, ¿cómo se llama?, pasar a otro tema hasta que... Es que la que sigue es otro factor mental. Entonces, bueno, se los platico rápido y si quieren lo profundizamos en la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, tenemos aquí, estamos viendo los 5 factores mentales omnipresentes. El primero es la sensación. El segundo es la discriminación. Y vamos a ver el tercero. Y ahí nos vamos a quedar y profundizamos en el tercero la siguiente clase. Entonces, ahora que necesitamos que se mueva esto, no se mueve. Ya va. Ok, muy bien. Nuestro siguiente factor mental es uno súper importante. Súper importante. Vamos a ver que es mucho más importante de lo que pensamos. Este factor mental se llama la intención. Y este es el factor mental que mueve y que dirige a la mente. Esa sería como la definición. ¿Cuál es la función de la intención? Es precisamente involucrar a la mente o actividad. Es decir, involucrar a la mente en algún objeto o en alguna actividad. Vamos a ver, aquí hay un comentario. Puede que una sensación contaminada proveniente del apego sea trabajada aún con ese objeto del apego o debe eliminarse la fuente del mismo. Y ve aquí, me regreso tantito para contestar la pregunta. Puede que una sensación, les leo, puede que una sensación contaminada proveniente del apego, todas las sensaciones contaminadas provienen del apego, ser trabajada aún con ese objeto de apego o debe eliminarse la fuente del mismo. No. Algo bien interesante que necesitamos comprender es que nuestro objetivo principal no es eliminar a las emociones aflictivas, por ejemplo. No estamos tratando de eliminar el apego, de eliminar el enojo. El primer paso es la observación. Entonces, no queremos ahorita quitar la fuente si no lo hemos observado.
Entonces, aquí lo que nosotros necesitamos hacer en relación al apego es primero aprender a observarlo. ¿Cómo surge en nosotros? ¿Y por qué digo esto? Porque somos muy buenos para saber cómo se apega el vecino, ¿no? Decimos, el vecino tiene un gran apego a los perros, un gran apego a los gatos, un gran apego a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿y el tuyo? ¿Tu apego cuál es? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para apegarte? ¿Qué sucede en tus experiencias? Entonces, para que nosotros podamos eliminar algún día el apego, primero necesitamos conocerlo. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque me están haciendo algunas preguntas del apego. El apego es un factor mental no virtuoso o un engaño raíz. Entonces lo vamos a estudiar y por lo cual lo voy a dejar en un pequeño paréntesis porque lleva todo un estudio el apego, porque es otro factor mental. Entonces, nada más para que por ahí guarden, los que tienen sus dudas, por ahí que guarden esas dudas y que me las hagan cuando estemos viendo el apego, a ver si con esto queda un poquito más claro, con la explicación del apego. Ahorita lo que quisiera yo ver nada más es avanzar en esta parte de la intención. Podemos decir que la discriminación razonada se hace... A ver, Leo, podemos decir que la discriminación razonada se hace presente porque la información ya está en la conciencia alaya y la no razonada es porque no hay información en la conciencia alaya. No, la razonada es porque tienes un conocimiento, pero aparte del conocimiento lo comprendes perfectamente, por lo cual lo puedes razonar. Voy a poner otro ejemplo de lo razonado. Es que hiciera la discriminación, este factor mental. Si nosotros ponemos agua y ponemos fuego, por un lado fuego y por otro lado agua, cuando nosotros nos acercamos a estos objetos, tenemos un conocimiento previo, pero también lo comprendemos. Comprendemos que meter la mano al fuego nos genera una quemada y meter la mano a lo mejor en el agua nos genera humedad. Sí necesitamos un conocimiento, pero también necesitamos comprenderlo. Si alguien que por primera vez se contacta con el agua o se contacta con el fuego, no puede ser una discriminación razonada porque es la primera vez que se contacta con ese objeto. Y la no razonada es precisamente la discriminación que nosotros hacemos en todo el tiempo. Y es no razonada porque en general discriminamos muchas cosas, pero sin razonar, precisamente por nuestras emociones aflictivas. Entonces, no es tanto porque no tengamos la información. Hay muchísima información en nuestra conciencia, pero a veces no la utilizamos, es decir, no la analizamos. Por eso sería no razonada. Creemos cosas que no son, porque no lo razonamos, no lo investigamos, y la información está ahí. Entonces, esa sería como más que nada la diferencia. Vamos por último rapidísimo para no quitarles mucho tiempo. Yo sé que a lo mejor tienen otras actividades, entonces nada más para, así como un aperitivo de boca, ¿no? Una tapa les vamos a dar ahora, ¿no? Este factor mental de la intención. Este factor mental de la intención es precisamente este factor mental que mueve y dirige a la mente. Y la función principal de la intención es precisamente involucrar a la mente con un objeto o con una actividad. Esto es algo bien importante. La intención es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Si yo estoy diciendo que la intención es la que dirige a la mente, no puede haber ninguna intención, no puede haber ninguna acción, perdón, sin ninguna intención. Y voy a poner un ejemplo, ahorita lo van a observar, déjenme nomás prendo tantito la luz porque se ve muy oscuro. Si yo, por ejemplo, estoy aquí sentada, ¿no? Y entonces les digo, me voy a dirigir a la puerta. Estoy en un cuarto, ¿no? Me voy a dirigir a la puerta de entrada. Se los digo.
Me voy a dirigir a la puerta de entrada. Y vuelvo a decírselos. Me voy a dirigir a la puerta de entrada. Pero no tengo la intención, porque mi intención está aquí con ustedes. Tan es así que les estoy hablando, estoy dirigiendo unas palabras para con ustedes. Entonces, el que yo verbalice esta frase no me va a llevar a ningún lado. Me voy a la puerta de entrada. Me voy a la puerta de entrada. Y es como un mantra que estoy repitiendo que no tiene ningún sentido. No está ocurriendo nada. Yo no me estoy levantando para ir a ningún lado. Esto está sucediendo porque yo no tengo la intención de ir a la puerta de entrada. Yo tengo la intención de estar aquí y entonces aquí estoy dirigiéndome hacia con ustedes. La intención es la que mueve y dirige a la mente, pero no nada más a la mente, sino a nuestro cuerpo. Porque bueno, estaremos de acuerdo que nuestro cuerpo se mueve porque tenemos una mente. Porque si no, entonces en nuestra investigación ponemos un cadáver aquí junto a mí, ¿no? Y le decimos, a ver, ve a la puerta de entrada, o a ver, háblales aquí a la computadora. Eso no va a suceder. El cuerpo no se mueve por sí mismo. El cuerpo se mueve porque hay una mente. Y esa mente dirige al cuerpo porque hay una intención. Entonces, nosotros, por ejemplo, fíjense qué interesante. Estamos aquí platicando y entonces, por ejemplo, voy a mover a propósito mis manos, pero vamos a pensar que no se los hubiera yo mencionado. Me muevo mis brazos y pensamos que este brazo se ha movido porque, pues, no sé por qué pensamos que se ha movido, pero no lo analizamos. Este brazo que estoy moviendo se ha movido porque tengo una intención específica para mover ese brazo. Ninguna actividad pudiera surgir en nosotros o no podríamos llevar a cabo ninguna actividad si nosotros no tenemos intención. Y yo les voy a invitar a que ahorita simplemente hagamos un experimento. Hay intenciones no conscientes, claro. ¿Intención es lo mismo que voluntad? Sí, podríamos decir que la intención es la voluntad. Una manera muy simple de decirlo, sí podríamos decir que la intención se refiere a este poder volitivo, es decir, a esta voluntad. Si no hay esta voluntad, no sucede ninguna actividad, ni siquiera ninguna acción en nosotros. Entonces, yo los voy a invitar simplemente a que hagamos un experimento para que puedan, a través de la experiencia ahora, experimentar la intención, no nada más de un concepto, es decir, de manera intelectual. Entonces, yo les voy a invitar a que ahí donde están todos localizados, generen en ustedes simplemente la intención y digan, me voy a levantar, pero que sea real, que esté ahí la voluntad comprometida. Y levántense muy lentamente. Y es como que se sintiera algo como que nos está levantando, ¿no? No es un ser ni es un agente, solo hacer esto. Eso que nos está moviendo, esa es la intención. No es el cuerpo moviéndose, es la intención, es esa voluntad de querer hacer este experimento y con poquito que lo hagamos, así es solo poquito, ¿no? Ahora tengan la intención de sentarse. Es eso que se siente dentro de nosotros, que podemos experimentar, es la intención. ¿Sí? Entonces, hasta aquí les voy a dejar y los invito a que si pueden, traten, por ejemplo, ahora viene este fin de semana, para que no tengan que esperar todo el mes, pero este fin de semana traten de observar este factor mental de la intención en sus actividades. Observen desde cuando toman un vaso, cómo está la intención y sobre todo háganlo de manera lento. Cuando ustedes hacen los movimientos más lentos, como tratando de entender desde la experiencia la intención, se siente todavía mucho más a flor de piel, vaya, se siente mejor todavía. Entonces, si toman un vaso de agua, por ejemplo, hagan como esto, ¿no? O sea, como estos ejercicios de querer tomar y de no querer tomar, hasta que estén plenamente convencidos en su experiencia, esa es la intención. O, por ejemplo, cuando se levanten, o cuando se sienten, o cuando, por ejemplo, se van a la cama. Acuéstense muy suavemente, muy lentamente y están ahí experimentando esa intención de querer tumbar el cuerpo en la cama que están experimentando en ese momento.
pero no lo pensamos. Pensamos que es un cuerpo acostándose. Sí, Betty. Venerable, intención es acción. Y cuando lo hace uno involuntario es reacción. O sea, reacción. Olvídate, vas muy bien, vas muy bien. Excelente conclusión. Entonces, un sinónimo de intención es la acción. Excelente, hasta ahí me voy a quedar. Olvidémonos de la reacción, porque la reacción también es una acción. Entonces, son dos acciones, pero es acción, para no pensar que es algo distinto. Entonces, excelente. De hecho, la siguiente clase lo que vamos a ver precisamente es eso, la intención. Ahí vamos a ver. Otras divisiones son precisamente las acciones. Y vamos a ver un poquito acerca de las acciones. No me quiero adelantar mucho. Entonces, excelente conclusión. Intención es acción. Hay otra... aquí va a quedar algo a lo mejor un poquito más claro o a lo mejor un poquito más confuso, pero después lo iremos aclarando. Si intención, Betty, que fuiste la que dijiste, si intención es igual a acción, entonces acción también es igual a karma, porque karma es acción. Luego entonces, intención y karma igual. Gracias. Y esto es importante porque luego tenemos estas ideas hinduistas del karma, y en esta literatura es algo completamente distinta. Karma no es un destino, es una acción, y en este caso es la intención de nuestras acciones, lo que nos lleva a realizar acciones virtuosas o no virtuosas, y dependiendo de esa intención es que dejamos contaminada nuestra mente por determinados olores, por ser una forma poética de decir, ¿no? Es decir, por acciones de sufrimiento o acciones de felicidad. ¿Sabe? Entonces, bueno, pues si pueden hacer este ejercicio precisamente de la intención, les va a quedar más claro y va a quedar un poco más comprendido, pero desde el lado de la experiencia. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí lo voy a dejar, creo que hay una pregunta más o un comentario, déjenle contesto. Y la intención puede ser un sentimiento que nos lleva a movernos por amor propio. No, la intención no es sentimiento. Y vamos a ver aquí que en este texto, por ejemplo, de mente y cognición, no se habla de sentimientos, se habla de factores mentales. Pero si nosotros en Occidente queremos igualar un poquito, entonces tampoco sería un sentimiento, porque los sentimientos estarían catalogados en los factores mentales como los engaños raíz o como las acciones virtuosas, ¿no? Los factores mentales virtuosos, y no sería un sentimiento. Entonces, no es un sentimiento. Es más equiparable a la voluntad, a este poder volitivo, ¿no?, de la voluntad. Por eso es bien importante, si aquí se fijan, es el factor mental que mueve y dirige a la mente. Si nosotros estamos en un vehículo, ¿qué le da dirección al vehículo? El volante, ¿no? Entonces, pensemos ahora en la intención como el volante que lleva, ¿sí?, o el vehículo que lleva nuestra mente a algún lugar. Y observemos, todos los movimientos de nuestro cuerpo suceden por la intención. Si no hay intención, no se mueve. Yo no tengo ahorita ninguna parálisis y puedo estar aquí ahorita hablándoles ahí, y les digo igual como el ejercicio que les hice antes. Voy a mover mi mano derecha. Que se mueva mi mano derecha. No sucede nada. Sucede cuando pongo la intención, cuando hay una voluntad precisamente de mover mi mano. Alina, tienes tu mano levantadita. Te escuchamos. Muchas gracias, Venerable. Buenas noches. Buenas noches. Pero finalmente el sentimiento podría ser algo que nos lleve a actuar por amor propio o por lo que sea, pero un sentimiento sí nos podría ser el móvil para que de alguna forma actuemos. ¿Tú a qué le llamas sentimiento? Pues el sentimiento es cuando algo nos afecta, ¿no? Y al momento de reaccionar por ese sentimiento, por esa reacción, por el enojo o
por algo que pueda surgir en uno, y eso puede ser un motivo para que actuemos, para que la intención en ese momento, quizá no razonada, ¿no? Se haga algo que, o sea, de alguna forma el sentimiento sea un detonante para que nuestra acción vaya dirigida hacia un lado o a otro, ¿no? Sí, ok. Desde ese punto de vista, sí, nada más, no quiero que lo pienses que nada más es a través de un sentimiento que se genera la intención. Sí puede surgir efectivamente como tú dices, o sea, si alguien, por ejemplo, no sé, alguien ahorita viene y me pega, pues claro que surge una intención en mí de a lo mejor querer regresar el golpe o de quererme vengar o de quererme decir algo o a lo mejor de querer defenderme. Definitivamente la intención puede surgir a través de un sentimiento, pero no siempre. Eso es por lo que no quería utilizar ese término, porque por ejemplo, en estos ejercicios que yo estoy dando de levantarse y de pararse, no tengo ningún sentimiento específico. ¿Sí? Ni a favor ni en contra, es decir, ni agradable ni desagradable, simplemente estoy, ¿cómo se llama? Poniendo un ejemplo de levantar mi mano. Este de levantar mi mano no lleva ninguna sentimiento y sin embargo está presente la intención puesto que pude mover mi mano derecha. ¿Sí? ¿Sí queda un poquito más claro? Entonces, sí puede detonarse a través de una situación como la que comentas, pero no siempre. No identifiquemos que la intención es sentimiento. Eso es lo que no quiero, porque son cosas diferentes. Claro, claro. Muy bien. Ok. Aquí dice, ¿qué debemos registrar en el ejercicio de la intención? Concientizar. Sí, más bien cuando estén, por ejemplo, ustedes levantándose, parándose, pueden decir, esta es la intención, para que cuando lo experimenten quede más claro a través de la experiencia cuál es el factor mental de la intención, no nada más que de forma intelectual, porque si nada más lo comprendemos de manera intelectual, solo lo repetimos, pero no lo podemos comprender. Entonces el día de mañana alguien te pregunta, ¿qué es la intención? Ah, mira, pues es un factor mental que mueve a la mente. Oye, ¿tú lo has experimentado? ¿Quién sabe? Porque no lo sabemos. Entonces, más que nada es concientizar que cuando estamos moviendo nuestro cuerpo, hagámoslo lentamente cuando estemos haciendo el ejercicio de observación para que veamos que nuestro cuerpo se mueve y llevamos a cabo acciones por el factor mental de la intención. Eso es lo que vamos a tratar de observar en el ejercicio. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues vamos simplemente a dedicar unos minutitos, así como, por eso, si se fijan, al inicio, cuando les digo de la meditación, les digo que por favor hagan su motivación personal y después hagan una motivación colectiva. Esto es precisamente para que encaminemos a nuestra mente a esos objetivos. Por ejemplo, si yo pienso que estos estudios, que esto que escucho, que esto que estoy meditando, que me ayuden a tener un corazón, esa es la intención que le estoy poniendo, por lo cual lo estoy haciendo. Entonces, no hay forma que un día no se vaya a poder presentar el resultado, porque eso es por lo que lo hago, por ejemplo. Pero si no establecemos una motivación, que es similar, nada más que la motivación es como el razonamiento y la intención es más como la voluntad, si no lo ponemos así, la mente no va para allá, no se va a dirigir para ese objetivo. Entonces, por eso es que se establece la motivación al principio. Y de igual forma, yo siempre les digo, vamos a dedicar todo este potencial para proteger nuestra mente de las emociones aflictivas. Por eso hacemos la dedicación. Entonces, es simplemente pensar en toda la energía que le pusimos en este tiempo que estuvimos aquí juntos, pensar también en el esfuerzo y la energía que le pusieron también nuestros demás compañeros. Y pensamos qué maravilloso es que hayamos podido dedicar este tiempo a estudiar algo de nosotros mismos, a estudiar algo también en relación a los demás. Y pensamos que ojalá que por el producto de nuestros esfuerzos no nada más nos veamos beneficiados nosotros, sino que estas sean las causas para que todos los seres sin excepción, pequeñitos, medianos, grandes, conozcamos o no conozcamos, nos caigan bien o no nos caigan bien, que todos los seres puedan experimentar la felicidad duradera que proviene del entrenamiento mental. Pues muchas gracias, chicos y chicas.
Muchas gracias a usted, venerable. Muchísimas gracias. Tengo aquí, no hombre, encantada de verdad. Gracias, venerable. Entonces, aquí tengo para mayo. Creo que Betty teníamos para el 14. Ok, venerable. Teníamos para el 14. Ahí nada más para que le hagan saber a Marina y a Betty, ¿no? Sí. Dependiendo de con quién se contactan, si les viene bien el 14 o lo quieren para el 21. Creo que sí voy a poder el 21. Yo lo había reservado para un retiro que íbamos a hacer, pero lo vamos a hacer solo de sábado a domingo. Entonces, Nos estamos dando cuenta. Chequen y ya después Betty me dices, ¿no? Sí, es que nos damos cuenta que hay meses, nos ha tocado un mes, este mes tiene 5 viernes. Ajá. No habíamos contado con ese detalle, así que la semana que viene vamos a tener un invitado especial, así que revisen nuestras redes para que sepan a quién vamos a invitar, porque bueno, el tercer viernes es pues tenemos un cuarto y un quinto, entonces en el del 30 sí vamos a tener, como siempre a fin de mes, al venerable Bhikkhu Nandisena. Y la semana que viene, bueno, vamos a invitar a alguien especial. Entonces, mayo tenemos que 4 viernes. Sí, así es. Está el 7, 14, 21 y 28 de mayo. Venerable. Y lo habíamos programado para el 14. Para el 14, efectivamente. Entonces, nada más ahí para que lo chequen, lo discutan y nada más si quieren después me avisan, Betty. Está bien el 14, venerable. Está bien el 14. Para mí también. Perfecto. Todos hagamos la tarea, grupo, bueno. Sangha, querida. Está bien, pues que descansen y que tengan un lindo fin de semana. Igualmente, gracias. Gracias a ustedes, encantada. Gracias a todos. El próximo viernes, gracias a todos por su presencia. Gracias. Amigos, que con ello, ya saben, hacemos girar la rueda del Dharma. Gracias a todos, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Betty. Gracias, María Luisa. Gracias. Gracias, Alina. Alina se fue. Alina, Ruti la vi también, gracias. Sí, Alina y Ruti, pero no, creo que se salieron ya. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, gracias por estar de Caracas. Gracias, Mariano de Argentina también, gracias. Oh, buenas noches, Betty. Caracas. Buenas Ernesto noches, de Marina. Caracas también. Hola. Hola, Alma, Pati Torres, que ya se fue, Margarita, todos. Ernesto, gracias por estar con nosotros. Te esperamos en 8 días. Gracias a todos, gracias. Al estar más, los maestros aceptan más nuestras invitaciones. Gracias. 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 Vamos a tener que invitar a Ernesto a que nos dé una charla de psiquiatría con budismo. Uy. Oh, Néstor, la próxima, ¿ya está? Ernesto es una eminencia en psiquiatría. Dame tiempo. No me la semana que viene. Tengo que ver la intención, no, la semana que viene no. Bueno, entonces te guardamos para otro viernes. Es volutivo, ya sabes, es karma, sí, la próxima. Pero no tan pronto. Bueno, pero sí te voy a poner en la lista entonces. Ay, seguro, un abrazo, gracias. Nos encantaría, un honor. Gracias. Chao. Traigo una jaqueca que me parte la cabeza en 2. Vamos a esperar que salgan aquí. Gracias. Gracias. Gracias, Angélica. Muchas gracias. Bye bye. Gracias a todos. Bye bye. Bye bye. Gracias. Gracias por asistir. ¿Dejaste de grabar? No.